Continuamos con nuestra teoría del consumidor. Y en este caso, lo que vamos a ver es la deducción de las curvas de Engel y de demanda ordinaria. Todo nuestro trabajo previo nos había permitido alcanzar este resultado, el que llamamos el equilibrio del consumidor. Para lograrlo, habíamos dicho que el consumidor se proponía maximizar el bienestar. Para alcanzar ese objetivo, inspeccionaba todos los puntos de la recta de presupuesto buscando alcanzar la curva de indiferencia más alejada del origen. Y eso lo lograba en esta cesta formada por la cantidad X asterisco del bien X e Y asterisco del bien Y. Después nos preguntábamos, ¿qué condiciones se cumplen cuando el consumidor alcanza su objetivo? A esas condiciones las llamábamos de óptimo. Se daba la condición de la tangencia, que la tasa marginal de sustitución iba a ser igual al cociente de precios, y el punto también tenía que pertenecer a la recta de presupuesto. Ahora, nuestro trabajo es, a partir de este resultado, deducir las curvas de Engel y de demanda ordinaria. Y la pregunta sería, ¿cómo? La respuesta es utilizando estática comparativa. La estática comparativa es una metodología que los economistas utilizan mucho y consiste en cambiar los parámetros del modelo y preguntarse qué ocurre con el equilibrio. En nuestro caso, los parámetros de nuestro modelo son el ingreso y los precios de los bienes. Por lo tanto, el trabajo que nos queda por delante es cambiar estos parámetros y preguntarnos qué ocurre con el equilibrio. Como dice este señor, vamos a comenzar cambiando el ingreso. La pregunta es, si cambia el ingreso, ¿qué va a cambiar en nuestro modelo? Y la respuesta es que cambia la recta de presupuesto. Por eso acá tenemos la ecuación de la recta de presupuesto. Y si cambia el ingreso, ¿qué cambia en la recta de presupuesto? La respuesta es la ordenada al origen. Por eso la señalamos acá. Supongamos, como dice acá, que para empezar nuestro ingreso es M1. Entonces graficamos una recta de presupuesto con un ingreso M1. Este punto que está acá, la intercepción con el eje Y, o sea, la ordenada al origen, va a ser, como indica acá, M1 sobre el precio del bien Y. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el ingreso para ver cómo se comporta la recta de presupuesto. Supongamos que aumentamos el ingreso a un valor M2 que es mayor que M1. Y entonces, ¿qué va a pasar en la recta de presupuesto? Lo que va a pasar es esto. Se va a desplazar en forma paralela hacia afuera. ¿Por qué en forma paralela? Porque lo único que cambia en la recta de presupuesto es la ordenada al origen, la pendiente no cambia. Fíjense que la recta se desplaza hacia afuera. ¿Y es razonable que se desplace así? Sí, es razonable, porque fíjense, nuestro consumidor antes, cuando tenía el ingreso M1, las cestas que podía consumir eran todas las que se encontraban dentro de este triángulo que se forma con los ejes coordenados y la recta esta de presupuesto que era la anterior. Todo esto era lo que el consumidor podía comprar. Pero ahora, como su ingreso aumentó, toda esta franja que aparece acá entre las dos rectas de presupuesto son nuevas posibilidades de consumo. Precisamente, ¿por qué ocurre eso? Porque aumentó el ingreso. Así que es perfectamente razonable que pase lo que mostramos acá. Supongamos ahora que se reduce el ingreso a un valor M0 que es menor que M1. En este caso, ¿qué va a pasar con la recta de presupuesto? Va a pasar eso. Es decir, ahora la recta se va a desplazar pero hacia el origen. Obviamente también en forma paralela porque lo único que cambió es la ordenada al origen. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todas estas cestas que se encuentran entre la franja, entre las dos rectas de presupuesto, la inicial y la que surge después del cambio, todas estas cestas que se encuentran en esta región que yo estoy marcando acá con el cursor,
son cestas que el consumidor antes podía comprar y ahora no puede comprar porque se redujo su ingreso. Esto es lo que genera el cambio en el ingreso en la recta de presupuesto. Ahora lo que hacemos es, utilizando estos cambios, nos vamos a hacer estática comparativa. Lo hacemos en el modelo y así obtenemos la curva de Engel. Le llamamos curva de Engel a esta relación. Es la relación que muestra cómo va a cambiar la cantidad óptima, el X, consumida del bien X de nuestro consumidor cuando cambia su ingreso, o sea, cuando cambia M. ¿Cómo hacemos? Acá arriba lo que tenemos en este primer gráfico es el modelo que nos va a permitir analizar qué pasa con el equilibrio cuando cambia el ingreso. Y acá abajo tenemos un sistema de eje coordinado donde medimos la cantidad consumida del bien X y el ingreso. Y acá vamos a deducir la curva de Engel, o sea, la relación entre cantidad consumida e ingreso. Empezamos por marcar el ingreso actual. Acá tenemos una recta de presupuesto, pero dentro de esta recta de presupuesto está implícito el ingreso inicial. ¿Cuál es ese ingreso? Marcamos este punto entonces. El ingreso vamos a suponer que es M1. Entonces, cuando lo marcamos acá, nos venimos al gráfico de abajo y lo marcamos acá abajo. Una pregunta que ustedes me podrían hacer es, ¿y dónde lo marco acá abajo? Si yo no sé cuánto es M1. Lo que nosotros hacemos es análisis cualitativo. Por lo tanto, no nos va a importar la cantidad concreta, sino la dirección de los cambios. Yo lo marqué acá en algún lugar de este eje, pero sabiendo que el valor es positivo. Pero lo marqué de una manera tal que me convenga para después dibujar la curva de Engel de una manera que quede bien explicitada. Una vez que tengo este primer ingreso, ahora tengo que hacer la estática comparativa, o sea que tengo que cambiar el ingreso. Entonces lo cambio. Supongamos que aumenta el ingreso a un valor M2 que es mayor que M1. Acá está el valor M2. Esta sería la nueva ordenada al origen. Como el ingreso cambió, ahora la intersección de la recta de presupuesto con el eje Y cambió. Está más arriba porque aumentó el ingreso. Y entonces ahora bajo y lo marco acá. Acá se ve claro por qué yo había marcado el M1 tan abajo. Porque yo tenía pensado aumentar el ingreso. Tenía que dejar lugar para marcar este M2 más arriba. Como este análisis es cualitativo, no importa si está un poquito más abajo marcado el ingreso o un poquito más arriba. Lo que sí importa es que M2 esté por encima de M1, que esto me permita dibujar acá una curva que quede razonablemente bien. Estamos en análisis cualitativo, le vuelvo a repetir. Muy bien, hemos determinado entonces la nueva recta de presupuesto y ahora nos preguntamos qué va a pasar ahora. La respuesta es que se va a alcanzar un nuevo equilibrio. Y acá ustedes me podrían preguntar, ¿y cómo está seguro que se va a alcanzar el nuevo equilibrio? Y la respuesta es por los supuestos que hicimos cuando construimos la teoría del consumidor. Dentro de los supuestos que hicimos, nosotros habíamos visto que las preferencias eran completas, por ejemplo, y eso después nos llevó a decir que las curvas de indiferencia eran densas, o sea que había infinitas curvas de indiferencia, una encima de la otra. Por lo tanto, nosotros estamos seguros que con esta nueva recta de presupuesto vamos a tener una curva de indiferencia tangente, pero es por los supuestos que hicimos cuando hicimos la deducción de la teoría del consumidor. Eso nos permite entonces encontrar este nuevo equilibrio x2 y sub 2. Otra cosa les recuerdo, siempre las variables se miden sobre los ejes. La cantidad I2 es esta, acá está la cantidad I1, acá está la cantidad X1, acá está la cantidad X2. Los puntos en el centro del gráfico son vectores. Por ejemplo, este es el vector x2, y2. Este es el vector x1, y1. Hemos encontrado el nuevo equilibrio. Ahora marcamos esta línea, que es lo que llamamos la curva ingreso-consumo. En microeconomía la usamos a este tipo de curvas que sintetizan la conducta del consumidor si realizamos un análisis de equilibrio general. Nosotros acá simplemente se la presentamos.
Y con la información que obtenemos de esta estática comparativa, vamos a deducir acá la curva de Engel. ¿Cómo hacemos para deducirla? El razonamiento sería el siguiente. Nos situamos acá cuando el ingreso era el primero, M1, y nos preguntamos, cuando el ingreso era M1, ¿cuál era la cantidad que el consumidor iba a terminar consumiendo? Y la respuesta es X1. Por eso bajamos X1, marcamos el M1, o sea, la coordenada de M1, y este punto decimos es un punto de nuestra curva de Engel. Después que hemos deducido este primer punto, pasamos al otro ingreso y nos preguntamos, si el ingreso es M2, ¿cuál va a ser la cantidad o cuál fue la cantidad de nuestro consumidor que terminó consumiendo con este ingreso? Y la respuesta obviamente, vamos acá arriba, vemos que M2 está implícito en esta recta de presupuesto y entonces decimos el equilibrio era este y la cantidad que consumió es X2. Por lo tanto, bajamos X2, lo marcamos acá, marcamos la coordenada de M y este es otro punto de la curva de Engel. Con 2 ya alcanza para dibujar la curva de Engel, así que la dibujamos. Esta sería nuestra curva de Engel, que muestra cómo varía la cantidad demandada, o sea, la cantidad comprada por nuestro consumidor cuando varía la renta. ¿Cuántas curvas de Engel podría haber deducido con este modelo? 2, porque también podría haber hecho este mismo razonamiento, pero para el bien Y. Y podría haber deducido la curva de Engel, por ejemplo, en un gráfico acá a la izquierda, en esta zona. La curva de Engel, ¿qué tiene? Tiene pendiente positiva. Y la pregunta sería, ¿y por qué tiene pendiente positiva? La respuesta es porque estamos en presencia de un bien normal. ¿Qué son los bienes normales? Como ustedes saben, de introducción a la economía, son aquellos bienes que cuando el ingreso aumenta, aumenta la cantidad demandada. Por eso la curva de Engel tiene pendiente positiva. Cuando aumenta el ingreso, aumenta la cantidad. ¿Podríamos haber obtenido una curva de Engel con pendiente negativa? Sí, la podríamos haber obtenido y se trataría de un bien inferior, como dice este señor. Ahora pasamos a hacer estática comparativa con los precios. Nosotros tenemos dos precios, tenemos el precio del bien X y el precio del bien Y, pero solo vamos a cambiar el precio del bien X. Cuando cambia el precio del bien X, ¿qué cambia? De vuelta, cambia la recta de presupuesto, por eso acá dibujamos la recta de presupuesto. Y dentro de la recta de presupuesto, ¿qué cambia? En este caso, lo único que cambia es la pendiente, por eso señalamos acá lo que cambia en la recta de presupuesto, la pendiente. Fíjense que en esta pendiente ya hemos puesto un superíndice al precio, por eso pusimos P de X supra 1, para indicar un precio que estaría implícito en esta recta de presupuesto. Con este precio P de X supra 1 implícito en la recta de presupuesto, la dibujamos. Acá dibujamos la ordenada al origen, que sería esto, M sobre P de I. Es el punto que intercepta el eje Y, la recta de presupuesto. Y después la dibujamos con pendiente negativa, como corresponde, porque los dos precios son positivos y está precedida el signo menos. El precio del bien X no lo podemos observar en ningún punto que podamos marcar en este gráfico. Solo lo podemos observar a partir de la inclinación de la recta de presupuesto. Lo ponemos acá, sí, por eso ponemos, sí, para indicar que esta inclinación se debe a que hemos decidido que nuestro precio para iniciar el análisis es P de X supra 1. Una vez que tenemos este precio del bien X, ahora lo que tenemos que hacer es estática comparativa, o sea, cambiar el precio. Comencemos suponiendo que se reduce el precio del bien X. Lo que pasa es esto. Supongamos que se reduce a un valor P de X supra 2, que es menor de P de X supra 1, que es el que teníamos en la recta original. Entonces lo que pasa con la recta de presupuesto es esto. Se desplaza de esta forma. La ordenada al origen no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque como vemos acá, y también lo vemos acá, depende del ingreso y del precio del otro bien. Este punto en realidad lo que muestra, como es el cociente del ingreso sobre el precio del bien Y, es
la cantidad que podría consumir nuestro consumidor si gastara todo su ingreso en el bien Y. Supongan, por ejemplo, que el ingreso fuera 1.000 pesos y el precio del bien Y fuera 10 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Significa que podría comprar 100 unidades del bien y gastaría todo su ingreso. Este punto, como depende de estas dos variables que no son el precio del bien X, no cambia. Lo que cambia es la pendiente, por eso la recta se hace, como vemos acá, menos inclinada, menos empinada. Porque ahora el numerador de la pendiente, P de X supra 2, es un número menor. El denominador sigue siendo el mismo, P de I. Entonces, como es un número menor, en valor absoluto, la pendiente de esta recta es menor, por lo tanto está menos inclinada que la original. Veamos ahora si es razonable que ocurra esto cuando se reduce el precio del bien X. ¿Qué pasa con nuestro consumidor? Y va a tener más posibilidades de consumo. ¿Acá ocurre eso? Sí, precisamente en este triángulo que queda entre las dos rectas de presupuesto están todas las cestas que antes no podía comprar porque no le alcanzaba el ingreso y ahora, como bajó el precio del bien X, sí las puede comprar. Veamos ahora qué ocurriría si el precio del bien X aumentara. Lo que pasa es esto. Suponemos acá entonces que el precio del bien X aumenta a un valor P de X supra 0, que es mayor que P de X supra 1, que era el original que teníamos acá en nuestra recta de presupuesto. Entonces, nuestra recta, que era esta antes, se desplaza hacia el origen para hacer esta nueva recta. La recta gira tomando como referencia el punto de la ordenada al origen y gira hacia el origen. ¿Qué pasa con la recta ahora? Se vuelve más empinada, se vuelve más inclinada, más cuesta arriba. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando aumenta el precio del bien X, aumenta el numerador de la pendiente. Y al aumentar el numerador, el valor absoluto de esta pendiente se hace más alto. Por eso la recta es más vertical. También este cambio hacia el origen es perfectamente razonable, porque cuando el precio aumenta, el consumidor lo que tiene son menos posibilidades de consumo. Concretamente, todas estas cestas que se encuentran en esta región, antes eran cestas que el consumidor podía comprar y ahora no las puede comprar más. ¿Por qué? Porque ahora el precio del bien X es más alto. Hemos entonces analizado qué pasa en la recta de presupuesto cuando cambia el precio del bien X. Este análisis lo vamos a utilizar para hacer nuestra deducción de la demanda llamada demanda ordinaria, la curva de demanda ordinaria. Esa curva de demanda ordinaria también se llama la demanda marshalliana, porque fue precisamente Marshall quien la presentó por primera vez. ¿Qué es la demanda marshalliana? La curva de demanda, la clásica, la que conocemos todos, es esta, ¿sí? Que muestra la máxima cantidad, que sería X, que el consumidor está dispuesto a consumir en función del precio del propio bien. Lo que vamos a deducir acá es la demanda marshalliana del bien X. Obviamente, si haríamos cambiar el precio del bien Y, podríamos encontrar en este gráfico la curva de demanda marshalliana del bien Y, pero solo nos vamos a dedicar a cambiar el precio del bien X. ¿Cómo hacemos esto? Y metodológicamente es lo mismo que hicimos cuando deducimos la curva de Engel. La única diferencia es que tenemos que darnos cuenta cómo cambia ahora la recta de presupuesto. Cuando encontramos la curva de Engel, se desplazaba en forma paralela, la pendiente no cambiaba. Ahora no es así, ahora cambia la pendiente. Esa es la clave para hacer bien la deducción. Lo primero que hacemos entonces es recordar que en esta recta de presupuesto está implícito un precio del bien X. Entonces recordamos que ese precio, ¿cuál es? Vamos a suponer que ese precio es P de X supra 1. Una vez que hacemos este supuesto, entonces venimos acá abajo y lo marcamos. Una vez que ya marcamos el precio acá, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer bajar el precio. ¿Qué pasa con la recta? Como vimos recién, se desplaza de esta forma. Se desplaza hacia afuera porque baja el precio y ahora aparecen nuevas oportunidades de consumo y lo que cambia es la pendiente, por eso ahora se vuelve menos inclinada manteniéndose la ordenada al origen.
Entonces ahora tenemos un nuevo precio P de X supra 2 que es menor al anterior. Entonces nos venimos acá abajo y lo marcamos debajo del precio P de X supra 1. Hemos bajado el precio del bien X y ahora ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar el equilibrio. Así que dibujamos otra curva de indiferencia tangente y marcamos un nuevo equilibrio. Estamos seguros que vamos a conseguir este equilibrio por los supuestos del modelo. Una vez que tenemos este nuevo equilibrio, hacemos algo muy parecido a lo que hicimos antes. Unimos los dos equilibrios. Pero en este caso, la curva que se obtiene se llama curva de precio-consumo. ¿Qué me muestra esta curva de precio-consumo? Me muestra en el espacio de bienes, o sea, en el gráfico este, cómo cambia el equilibrio cuando cambia el precio del bien X. Esta curva sintetiza cómo cambia el equilibrio del consumidor sin tener que tener curvas de indiferencia, recta de presupuesto, etc. Por eso es un instrumento muy útil cuando estamos en equilibrio general. Acá solamente enseñamos el concepto. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a venir acá abajo. Entonces, en este gráfico de acá abajo vamos a deducir la demanda marshalliana o la demanda ordinaria del bien X. ¿Cómo hacemos esta deducción? De la misma manera que lo hicimos antes para deducir la curva de Engel. Metodológicamente el procedimiento es muy parecido. Nos ubicamos primero en el primer precio, que era P de X supra 1, que sería este de acá. Y nos preguntamos, cuando este era el precio, ¿cuál era la cantidad que el consumidor demandaba? O sea, ¿cuál era la máxima cantidad que estaba dispuesto a consumir? Nos venimos acá arriba, vemos que la recta es esta, la primera, y que el equilibrio es este, y entonces la cantidad de X será X1. Por lo tanto, la bajamos, la marcamos acá, marcamos la coordenada del precio, y este va a ser para nosotros un punto de la demanda ordinario marshalliana. Una vez que tenemos este primer punto, ¿qué hacemos? Nos vamos al segundo precio, P de X supra 2, y nos preguntamos, cuando el precio era P de X supra 2, ¿cuál era la cantidad que el consumidor demandaba? Vemos que la recta de presupuesto es esta, la segunda, la que está más afuera. Vemos que el equilibrio era este. Decimos si este es el equilibrio, la cantidad del bien X que demanda es X2. Y entonces bajamos la cantidad del gráfico acá abajo, lo marcamos acá, marcamos el precio del bien 2, la coordenada, y este es otro punto de la demanda ordinaria marshalliana. Les vuelvo a recordar que en estos gráficos las cantidades de las variables se miden sobre los ejes. Bueno, una vez que tenemos estos dos puntos, ahora solamente nos queda unirlos para encontrar la demanda ordinaria del bien X. Esta sería la demanda del bien X. Ahora viene la pregunta. Esta demanda que hemos deducido acá, ¿es la demanda de quién? Y la respuesta es que es la demanda de un consumidor, de una unidad de consumo. Puede ser una familia. Por eso, lo que podemos encontrar es la demanda de mercado. Lo primero que ponemos acá para deducir la demanda de mercado es esto. Esta es la metodología para hacer esto. La demanda de mercado se va a obtener como suma horizontal de la demanda de todos los consumidores que integran el mercado del bien. ¿Qué significa suma horizontal? Ahora lo vemos inmediatamente. Vamos a ilustrar el procedimiento para obtener la demanda de mercado de forma gráfica. Lo que tendríamos que hacer es poner la demanda de todos los consumidores. Pero para hacerlo simple vamos a suponer que en el mercado solo hay dos consumidores. Por eso vamos a tener esto. ¿Qué mostramos acá? En este gráfico tenemos la demanda del consumidor que llamamos 1. ¿Cómo obtuvimos esta demanda? Haciendo estática comparativa como hicimos recién. Esta sería la demanda marshalliana en nuestro consumidor 1. Acá tenemos la demanda marshalliana en nuestro consumidor 2,
que podríamos haberla deducido también haciendo un análisis de estática comparativa a partir del equilibrio de este consumidor. Una vez que tenemos las demandas de los dos consumidores, en este gráfico vamos a obtener la demanda de mercado. Y esta es la demanda que se va a obtener por lo que llamamos acá suma horizontal. ¿Y qué significa suma horizontal? Como tenemos funciones acá, podemos sumar las funciones de dos formas. Podemos hacer suma horizontal o suma vertical. Y cuando hacemos suma horizontal, ¿qué sumamos? Lo que sumamos son las variables que se miden en el eje horizontal. Si hiciéramos suma vertical, lo que sumaríamos es la variable que se mide en el eje vertical. Más adelante, cuando veamos teoría de la empresa y veamos costos, vamos a hacer suma vertical. Vamos a sumar lo que se mide en el eje vertical. Ahora lo que hacemos es suma horizontal, porque lo que sumamos es lo que se mide en el eje horizontal. Es decir, que la curva de demanda de mercado de un bien, que en este caso es el bien X, pero podríamos hacerlo para cualquier bien, se obtiene sumando las demandas de todos los consumidores para cada precio. Y lo vamos a hacer de forma gráfica. Procedemos de la siguiente forma. Lo primero que marcamos es este punto, donde está este precio, P de X supra cero. Este precio es el que los economistas llaman precio reserva. O sea, este sería el precio reserva del consumidor 1. ¿Por qué? Porque separa el conjunto de precios en dos partes, en los precios que generan demanda de los precios que no generan demanda. Después marcamos el precio reserva del consumidor 2, que está acá a esta altura, que sería peso 1. Una vez que tenemos marcados esos dos precios, nos vamos al gráfico acá del consumidor 1, fíjense acá donde tengo el cursor y marcamos esta línea. ¿Esta línea para qué nos sirve? Para obtener acá abajo este segmento. Este segmento que tenemos acá lo trasladamos acá al gráfico, acá abajo, al gráfico de mercado. Ustedes sigan el cursor. Lo marcamos acá. ¿Y para qué marcamos esto acá? Para poder delimitar este punto, que es con la coordenada donde termina el segmento con el precio. Y esto nos permite unir esos dos puntos marcando este segmento. ¿Qué hemos hecho al hacer esto? Hemos trasladado este pedacito de la demanda del consumidor 1 a la gráfica de mercado. Porque entre los precios P de X supra 0 y supra 1, como son los precios de reserva de los dos consumidores, solo va a consumir el consumidor 1. Por lo tanto, la demanda de mercado es exactamente igual a la demanda del consumidor 1. Por lo tanto, lo que hicimos acá es trasladar este pedacito de la demanda del consumidor 1 al gráfico de la demanda de mercado. Ahora la tenemos que completar, pero lo que falta, ahora sí, es demanda formada por el consumo de los dos consumidores. ¿Y cómo hacemos entonces para obtener este tramo de demanda? Primero medimos este segmento. ¿Qué mostraría este segmento? Todo lo que se incrementaría la demanda de nuestro consumidor 1 si el precio pasa de P de X supra 1 a 0. Entonces ahora lo trasladamos acá. Una vez que tenemos este segundo segmento acá, nos vamos al consumidor 2. Y nos preguntamos, ¿cuánto cambiaría la demanda si se encuentran de P de X supra 1 y baja 0? Y la respuesta es que se incrementaría en todo este segmento. Entonces, este segmento lo trasladamos a continuación, o sea que lo sumamos a la demanda del consumidor 1, lo trasladamos a continuación en este gráfico. Este punto que aparece acá, donde terminan los dos segmentos estos más el anterior, sería el punto que muestra cuál es la cantidad que consumirían nuestros consumidores del bien X en el mercado si el precio fuera 0. Y esto me da el punto para trazar esta línea. Y entonces ahora tengo acá la demanda de mercado del bien X, que se ha obtenido de un método gráfico, pero haciendo ¿qué? Suma horizontal de las demandas individuales de los consumidores del mercado, que por simplificación nosotros supusimos que son solo dos. Acá podemos observar algo que podría sorprendernos si nos gusta un poco la matemática. Nosotros tenemos acá dos rectas
y sumamos dos rectas y obtuvimos una curva quebrada. ¿Cómo puede ser que si sumamos dos rectas obtengamos una curva quebrada? Y la respuesta es sencilla. Es simplemente porque no simplemente sumamos las dos rectas, sino que sumamos las rectas mientras estas rectas determinan valores positivos de x. Nosotros solo sumamos demandas positivas, porque demandas negativas no existen. Fíjense lo que pasa si yo prolongo esta recta con valores negativos. Entonces, si yo hago la suma en este tramo, esta recta sería, no teniendo este segmento quebrado, sino teniendo esta línea discontinua roja, esta línea recta que tenemos acá sería la suma de estas dos rectas. Como ustedes sospechaban, la suma de dos rectas tiene que dar otra recta que no es quebrada. Pero eso sería si simplemente sumamos las rectas. Ahora, si hacemos lo que hacemos acá, que sumamos las rectas solo si las cantidades son positivas, lo que ocurre es que la recta se quiebra como mostramos acá en la demanda de mercado. Lo último que nos quedaría por investigar es la pregunta que se hace este señor. Podríamos ensayar una respuesta muy sencilla. La demanda de mercado tiene pendiente negativa simplemente porque las demandas de los consumidores tienen pendiente negativa. Nosotros, cuando hicimos la deducción de la demanda individual de un consumidor, la obtuvimos con pendiente negativa, pero no nos hicimos ninguna pregunta sobre por qué ocurría eso. Y entonces, como ahora las utilizamos para obtener la demanda de mercado también va a tener pendiente negativa. Pero esa es una respuesta muy sencilla. Los economistas han estudiado este tema y la respuesta que han obtenido es la siguiente. El precio y la cantidad demandada se mueven en direcciones opuestas porque se combinan estos dos efectos, el sustitución y el renta. Ese hecho, que los precios y la cantidad se muevan en direcciones opuestas, es lo que se conoce como la ley de la demanda. Ahora, como tenemos un modelo que desagrega la decisión de nuestro consumidor, estamos en condiciones de investigar si realmente son estos dos efectos los que generan la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Pero este tema no lo vamos a ver en este video, sino que va a ser el tema de nuestro próximo video.